¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya comenzamos la Junta Médica, 10 en punto de la mañana. Exactos. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Tenemos hora y media en la cual usted puede hacer todas sus preguntas y estamos en vivo, así que le contestamos inmediatamente. Hoy hablamos del vitiligo, una enfermedad autoinmune. Esto implica que las células que producen el color de la piel dejan de producirlo y nos salen manchitas blancas en el cuerpo. Hay muchas dudas sobre el vitiligo, pero todas las vamos a ver aquí en el programa. También vamos a aprender, ¿no?, qué hacer cuando una persona se desmaya junto Claro al que SAMU. sí, tenemos que saber qué hacer y cómo vamos a reaccionar y pedir ayuda. Empezamos el programa. Ayer por la tarde ya posteamos en las redes sociales cuál iba a ser nuestro tema del día y hemos estado recibiendo ya algunas consultas, muchas consultas para ya. las doctoras, que son las invitadas el día de hoy aquí al programa de la Junta Médica. Tenemos a dos expertos, dos especialistas. Por un lado, una dermatóloga y por otro lado, una psicoterapeuta, porque es importante también ver el aspecto emocional de esta enfermedad autoinmune. Por supuesto que sí, porque las personas que padecen vitiligo tienen lesiones blancas en el cuerpo, diferente al color de la piel, y obviamente van a sentirse mal o piensan pues que esto podría llegar a algo malo. Realmente el vitiligo es una enfermedad que no se contagia, es una enfermedad en la cual la persona va a despigmentarse por ciertas zonas, hay tratamiento, hay que visitar al dermatólogo para tener un diagnóstico adecuado. Exacto, sobre todo para que la parte emocional a veces fastidia o molesta mucho a la persona y puede también ser víctima de bullying o muchas cosas, por eso que acabamos de informarle qué cosa es el vitiligo y cómo se maneja. Sobre todo en las mujeres, ¿no? Parece que puede afectar más que en el caso de los varones. Sí, en el caso de los varones es mucho menos, ya que tenemos una cultura machista y si tengo una piel con una mancha blanca o negra, está bien, pues, ¿no? Esa es la decisión, pero en la mujer sí es mucho más delicado. Y obviamente es porque la gente desconoce qué es el vitiligo. Piensa que si veo a alguien con vitiligo, lo toco, me da la mano, me va a transmitir vitiligo. Esto no se transmite, es una enfermedad autoinmune que mis propias células comienzan a atacar a las células que producen ese pigmento de la piel. Entonces acá vamos a ver qué pasa. Así es. Y ya, para que quede claro, ¿no?, les vamos a presentar estos datos que nos van a informar muy bien y nos ponen, ¿no?, en contexto sobre la enfermedad de la que estamos hablando, que es el vitiligo. Por favor, el dato número 1 ya tiene que estar en este momento en la pantalla. ¿Está en el contexto? Bueno, mientras tanto, ¿no?, el vitiligo se produce cuando las células que producen melanina, como estaba diciendo Leslie, ¿no?, el pigmento de la piel, deja de funcionar. Se trata de un trastorno crónico y atención, aquí sí hacemos énfasis, no es contagioso. Para nada. Para que quede claro. Eso implica que las personas que tienen vitiligo tienen un trastorno que tiene un componente genético, vamos a ver ahora qué otros factores existen, y que no va a transmitirlo a otra persona de ninguna manera. Por más que se frote la piel con la otra persona, le toque, le abrace, le dé un beso, lo que sea, no va a transmitirle vitiligo. Ahora, tenemos varios ejemplos, ¿no?, de famosos que tienen esta enfermedad, ¿no?, en un grado además bastante avanzado, podríamos decirlo, como la modelo, ¿no?, Winnie Harlow, ¿no? Es una modelo que trabaja para firmas de moda muy importantes, ¿no?, y tiene vitiligo realmente en todo el cuerpo. Es muy visible y ya lo ven, ella lo luce con orgullo. No, sí. Y ejemplo a seguir. Claro que sí, porque es una despigmentación, incluso le favorece a ella utilizar esto para demostrar pues que no se transmite, no se contagia y que se puede vivir tranquilamente y desarrollarse en este caso como modelo. ¿No? Ahí tenemos la otra modelo colombiana, ¿no?, Lady Vanessa Ocampo. Esto realmente es un paso muy importante, porque cuando hablamos de la industria de la moda, ¿no?, hablamos mucho de la perfección, todo tipo, ¿no?, pero sin embargo, al ver, ¿no?, que tenemos ya a modelos, ¿no?, que incursionan, ¿no?, en la moda, ¿no?, y tienen, por ejemplo, esta enfermedad, es un gran avance. Este es Mike Deo de Tanzania, también. ¿No? ¿Podemos volver a poner la fotografía, por favor, para ver al caballero? En realidad hemos visto dos ejemplos, ¿no?, de tanto la modelo como la de este señor, ¿no?, Mike,
que son realmente, son negros ellos. Sí, ¿no? son de color más oscura y ahí se nota mucho más el vitiligo, ¿no? A diferencia de Claro, una es mucho persona más evidente que de una tez persona más que es clara. blanca. Claro, la gente de tez clara se nota mucho menos ya que el color va por ahí. Sin embargo, en tez de este tipo afroamericano sí se nota más claramente. Y lo bueno, y es algo que se debe compartir, es que tener vitiligo simplemente es una alteración en la piel, no te impide hacer ninguna otra actividad Claro. y por lo tanto puedes trabajar en lo que sea porque no te impide hacer nada de ningún tipo. Bueno, entonces ahí veíamos estos ejemplos, ¿no?, clarísimos. Luego les vamos a preguntar, ¿no?, a nuestras invitadas si es que tener una piel más oscura predispone más a tener ese tipo de enfermedad que uno que tiene la piel clara. Claro que sí, entre Ahora muchas lo cosas. vamos a averiguar. Ahora vamos con el siguiente dato, El y dato antes 3. de conocer a nuestras invitadas. El vitiligo no pone en peligro la vida, pero puede provocar mucho estrés e inseguridad emocional. Por eso es importante, ¿no?, que hayamos invitado el día de hoy aquí a la Junta Médica a una psicoterapeuta para que nos pueda ayudar, ¿no?, a entender y a las personas que tengan, ¿no?, esta enfermedad a manejarla. Claro, básicamente empezar, si alguien empieza con vitiligo, tempranamente se puede hacer más intervenciones. Eso lo vamos a ver ahora, no esperar a una despigmentación total o muy avanzada para recién buscar ayuda médica. Luego vamos a ver también si es que el estrés, ¿no?, hace de que estas manchas avancen más rápido, ¿no? Claro, incluso o cuál mucha es gente el efecto menciona- que tienen sobre nuestra piel. Mucha gente menciona el calor, el frío, bastantes gatilladores, diríamos, pero vamos a ver ahora realmente qué lo gatilla y qué ocurre en Muy la bien. realidad. Estamos en vivo, como todos los días, ¿no? Y como ya les decía antes, ya desde ayer habíamos estado recibiendo varias consultas, ¿no? Tenemos la consulta de Rafael Benavides Leslie, otro fan, ¿no? Nos escribe seguido, Rafael. Así es, nos pregunta si el vitiligo no es contagioso, ¿cómo se adquiere? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es la ¿no?, causa dice de esto? Rafael. A ver, por favor, cuando nos pongan la pregunta, déjale un ratito más porque no nos han dejado ni leer más que el nombre. A ver, vamos a conocer a nuestras invitadas. Realmente son ya dos personas que han venido a la Junta Médica, la doctora Lucía Bobbio, dermatóloga, jefa de dermatología del Hospital 2 de Mayo, y también María Luisa Rosasa, ya caserita del programa también, ¿no?, médica general y psicoterapeuta. ¿Cómo están? Muy buenos Hola, días. muy buenos Un días. gusto Hola, ¿qué tenerlas tal? de ¿Qué nuevo tal? en la Junta Bienvenidas. Médica. Gracias. La doctora Bobbio ha venido preparadísima aquí con todo el material, ¿no?, para explicarnos bien el vitiligo, que es un poco difícil a veces, ¿no?, de que lo entendamos con un lenguaje simple. Así es. No es tan sencillo porque debemos decir en primer lugar que la causa exacta del vitiligo no se conoce, ¿no? Que a medida que avanza la medicina se van haciendo estudios, pero aún así todavía no se puede asegurar a ciencia cierta la causa del vitiligo. Lo que se plantean, lo que se propugnan son teorías para tratar de explicar algo que finalmente no lo acabamos de entender, ¿no? Entonces, de todas las teorías que ya ha mencionado también el doctor, la que predomina es la teoría autoinmune, ¿no? Como que el propio organismo destruyera o dejara sin función los melanocitos, que son las células que se encargan de pigmentar la piel. Esa es la teoría que más vigencia tiene, pero además de la teoría autoinmune, ¿no?, que se explica también porque el vitiligo muchas veces va asociado a otras enfermedades del mismo origen, ¿no?, como pueden ser enfermedades tiroideas, a veces la misma diabetes, artritis reumatoidea, ¿no? Hay otras teorías, la teoría genética, ¿no?, que también trata de explicar esto, porque muchos de los pacientes tienen familiares cercanos, familiares de primer grado, que padecen también la enfermedad. Se habla de hasta un 40%, ¿no? Y así podríamos seguir hablando de la teoría genética, la teoría autoinmune, la teoría nerviosa, la teoría citotóxica, ¿no?, que tratan de explicar esto que aún no lo podemos comprender. Entonces, en parte, no responderíamos la pregunta de Rafael, ¿no? Si el vitiligo no es contagioso, dice, ¿cómo se adquiere? Bueno, ya hemos dicho que la causa todavía no se sabe con exactitud, Ajá. ¿no? Hay diferentes teorías, hipótesis, ¿no? Pero se considera dentro del grupo de las enfermedades autoinmunes. Ajá. ¿No? O sea, si uno busca en un libro, está en el capítulo de enfermedades autoinmunes. Y la causa, si bien no se conoce exactamente, ¿no?, por qué se produce, se considera que hay un factor genético de fondo, ¿no?, y un estrés que puede desencadenar la enfermedad. Lo que sí podríamos decirle a Rafael es que No es contagioso. no es contagioso. No es Así es. contagioso. ¿no? Tienen que
confluir una serie de factores para que se dé la enfermedad, ¿no? El factor genético del que hablábamos, el factor autoinmune, factores Emocional. ambientales, un factor gatillante, algo que ha desencadenado, ¿no? A veces hay personas que te dicen, falleció mi papá Y al poco y a tiempo. los poco tiempo me presenté estas manchas, ¿no? Entonces ahí está indudablemente ligado a ese estrés tan intenso, ¿no? de una persona. Y del medio ambiente también estaba leyendo que podría gatillarse por una quemadura solar muy intensa. Así No, es. mucho cuidado, ¿no? Que aquí en el Perú tenemos una radiación bastante alta. Intensa. Sí, Son quemaduras bastante solares y también, además de eso, pueden ser productos químicos, ¿no? A veces Ajá, hay es verdad. personas que trabajan con, peluquería, por ejemplo. lugares donde están expuestos a productos químicos. Eso también es un factor. Sí, es cierto, tiene Causalidad. ¿no? Así es. Lo que sí vemos cuando llega un paciente a la consulta, por ejemplo, en medicina interna, le buscamos siempre enfermedades autoinmunes asociadas, ¿no? Vamos buscando siempre enfermedad tiroidea, Diabetes deficiencia tipo 1. B12, diabetes, todas estas, porque es uno de los tantos factores. Entonces, la idea es que vitiligo tiene muchas causas. No la gente que todos van a tener una quemadura solar, todos le va a dar vitiligo. No. No. Hay factores genéticos, hay factores autoinmunes. Entonces, la idea es acá es una enfermedad que tiene muchas causas y que si llegase a aparecer, buscar al dermatólogo rápidamente. Primero hay que tener el diagnóstico. El Tampoco diagnóstico. pensemos que cualquier manchita blanca Exacto. es vitiligo. Exactamente. ¿no? Así es, así es. Vamos a ver cuáles son algunos de los signos, ¿no? del vitiligo. Pérdida de pigmentación irregular en la piel, coloración prematura blanca o gris del cabello, cuero cabelludo, pestañas, cejas o la barba también. Pérdida de color en el interior de la boca y la nariz, la membrana mucosa, pérdida o cambio de color en la capa interior del globo ocular, en la retina. Hay algunas personas que tienen como una especie de lunar blanco en el cabello. ¿Eso tiene algo que ver? Como un mechón blanco. Con un Sí, mechón. ajá, con un mechón blanco. Eso muchas veces puede considerarse como tú lo has dicho, ¿no? Como un lunar, ¿no? Pero si aparece asociado con las manchas blancas en el cuerpo, ¿no? Con mechones blancos en cuero cabelludo, sí sería lo que tú mencionas, ¿no? Una pérdida de color del cabello. Muy bien. Leslie. Uno de los lugares que vemos bastante en lo personal, veo mucha gente con vitiligo a nivel genital y que exteriormente, periféricamente es muy escaso. Y es más, uno ni siquiera, si no examina la parte genital, no lo vería. Y hay gente que tiene, pues, en la parte axilar, en las zonas más pigmentadas, ese tipo de cosas. No hay una distribución exacta para todos, hay varios tipos. Así es. Se habla del vitiligo segmentario, que es el que toma unilateralmente una zona del cuerpo, ¿no? Ese no es tan común, más o menos entre el 10% de los vitiligos, no es muy común, y si nosotros pudiéramos tomar una biopsia, encontraríamos que casi hay una ausencia de melanocitos en esa piel que hemos biopsiado y que está afectada por la enfermedad. No, aquí vemos los 4 tipos, ¿no, doctora? El localizado, segmentado, generalizado y el universal. Sí, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Algunos la ponen como no segmentario y el segmentario, y las otras formas y localizado, ¿no? ¿Qué Y diferencia hay entre generalizado y universal? Así es. Sí, el generalizado, el universal es el que ya toma cabellos, cejas, pestañas, ¿no? Y el generalizado es el que toma toda la piel en general, ¿no? Pero estos casos de vitiligo generalizado son más bien inusuales. Son los menos frecuentes, ¿no? Son los menos frecuentes. Es que el avance de la enfermedad, ¿no? La extensión de la enfermedad y el tiempo que tome en desarrollarse es un poco difícil de incierto, ¿no? prever, ¿no? Ese Es tipo, por ejemplo, impredecible. ¿en qué lo clasifica? Ese sería un no clasificaríamos? segmentario, Ajá. ¿no? Un no segmentario que está yendo a la generalización, ¿no? También no segmentario, que son los más frecuentes, ¿no? Donde las lesiones van a ser simétricas. Tiene una axila, tiene la otra. Tiene una mano, tiene la otra. Nosotros le llamamos eso imágenes en espejo a veces, ¿no? Entonces, examinamos una mano, examinamos la otra. Cuando viene un paciente y solo tiene en un área, en una axila, podemos dudar un poco, ¿no? Pero si lo vemos ya en las dos axilas, ¿no? Si Como las no son modelos los que ojos. pusieron que eran bien simétricas, ¿no? Exacto. Así es. Ahí está. ¿No? Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Los diversos tipos. Sí. El focal es de buen pronóstico, no es una sola localización, ¿no? Y allí incluso, después que hablemos de los tratamientos, hay tratamientos dirigidos a ese vitiligo focal, ¿no?
El que más vemos es el no segmentario, que puede ser universal, puede ser generalizado, ¿no? Pero, Puede por ser de las ejemplo, mucosas, como mencionó el doctor. doctora, este que es universal ya llega a tener la piel casi como la de un albino. Como el Así vino. es, más del 80% de superficie corporal comprometida y compromiso de cabello, compromiso de cejas, Pestañas. de pestañas, ¿no? Sí, ojos. importante. Hablamos con la doctora Bobbio, ¿no? Antes de arrancar el programa, que es muy importante hacer un diagnóstico exacto sobre si realmente estamos frente a una paciente o a un paciente con vitiligo o no, porque esto puede afectar emocionalmente y bastante. Profundamente. Así es, ¿no? Entonces, cuando aparece una mancha hay que acudir al dermatólogo para que tenga la posibilidad de hacer un buen diagnóstico, establecer un tratamiento y, bueno, derivar a un terapeuta, a un psicólogo, ¿no? Porque el tema del estrés está vinculado a todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, en el vitiligo también hay un antes respecto a un estrés, estábamos hablando con Leslie, ¿no? Que vivir en el estrés nos hace daño, ¿no? El estrés no solamente es estar de mal humor, cansado, sino que se traduce en una enfermedad porque nuestro cuerpo no está preparado para vivir en niveles altos de cortisol ni de catecolaminas, ¿no? De adrenalina, noradrenalina. Y lo que le decía a Leslie, ¿no? Que parece ser que esos niveles elevados de cortisol y catecolaminas descalibran nuestro sistema inmune, ¿no? Lo resetea o lo vuelve loco. Y entonces, en el caso del vitiligo, algunas células, los linfocitos B, lo que estábamos comentando, desconocen a los melanocitos y los comienzan a atacar. Entonces, si yo manejo mi estrés, el pronóstico de la enfermedad va a mejorar, ¿no? Porque voy a poder controlarme mejor y evitar que mis niveles de cortisol se mantengan siempre elevados. ¿No? Pero ahora, Y imagínense el diagnóstico Ajá. es importante porque hay personas que creen que tienen este vitiligo y pueden comenzar a aislarse, sentirse mal, ¿no? Deprimirse. Y ahí el tratamiento dermatológico tiene que ir de la mano con el tratamiento terapéutico. Claro, eso es fundamental, ¿no? Ahora, ¿suele afectar más a las mujeres que a los hombres? Ligeramente más a las mujeres, pero en general pues, se habla de que la Raza y es sexo. 1% de la población puede tener vitiligo con una ligera predisposición en las mujeres. ¿Y emocionalmente? Emocionalmente, las mujeres somos más cuidadosas de nuestro aspecto físico, ¿no? Entonces, la manchita, un poco lo que decía Leslie, ¿no? La manchita, la posibilidad de que... Porque ya, me diagnostican y lo veo aquí y lo veo aquí. Y después voy a pensar automáticamente qué va a pasar cuando todo esto avance y me ponga así o me ponga así, ¿no? Entonces, a veces al acudir más a consulta, a pedir ayuda, tenemos la sensación de que es más grave o ataca más a las mujeres, porque los hombres más bien suelen no acudir mucho a la consulta por temas así, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Porque puede producir retraimiento social, depresión, ansiedad, no querer salir, ¿no? Muchas dudas acerca de su corporalidad, ¿no? Claro, ¿no? Y además, en parte por el desconocimiento del resto, ¿no? Que puede llevar al bullying, a la burla, ¿no? También. A ver, tenemos ya varias consultas que nos están llegando en las redes sociales, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? A ver, ¿esto qué es táctil? Voy a ir bajando, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a ir leyendo, por ejemplo, la de María Luisa, Leslie. ¿El vitiligo es hereditario? ¿El clima en el que vivimos tiene algo que ver? Bueno, el vitiligo tiene, como mencionamos, un componente hereditario. Es uno de los tantos componentes que tienen que confluir para que se dé la enfermedad, ¿no? Entonces, Para rematar en esa parte, permítame, sí, si el papá tiene vitiligo, ¿los hijos tendrán vitiligo? No necesariamente. la posibilidad de que tengan es 8 veces más que en una persona que el Sí, papá factor no de tiene. riesgo. Solo se incrementa el riesgo. El riesgo. Tienen un riesgo incrementado. Tienen un terreno propio para hacer la enfermedad, lo que no significa que van a hacer la enfermedad, ¿no? Perfecto. ¿Y el clima? Estamos con mucho frío, nos da más vitiligo, mucho calor. El clima sí en realidad No influye mucho. No tendría influye mucho que mucho, ver, ¿no? ¿no? No tendría Si alguien mucho que que vive, ver. por ejemplo, yo qué sé, en la selva, que están todo el tiempo con calor, no significa Y que para tiene sin una mayor polvo, la predisposición a tener vitiligo. No. Muy bien. Bien. Aclarada entonces la consulta de la tocaya. María Luisa. A ver, la extensión y velocidad de la pérdida de color de la piel es impredecible. Es difícil pronosticar cómo progresará el vitiligo. Es que muchas veces los pacientes le preguntan, ¿no?, al dermatólogo, ¿me voy a sanar?
Entonces, tampoco se trata de crear falsas expectativas, ¿no?, en el paciente. Entonces, yo soy sincero y le digo que vamos a luchar, vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible, ¿no?, pero que no le podemos garantizar a ciencia cierta que se va a sanar, ¿no? Se va, en todo caso, a controlar. Vamos a enlentecer el proceso, controlarlo, ¿no? Y ese solo hecho de que el paciente sienta que ya está iniciando un tratamiento, que lo van a estudiar y va a comenzar un tratamiento, hace ya que se sienta mejor, Más ¿no?, que tranquilo, tenga una se calme. disposición ya positiva, proactiva, ¿no? No sé, la doctora. Así es, ¿no? Por ejemplo, explicarle que no sabemos la velocidad en la que se va a extender la lesión, pero que tampoco, por probabilidades, pues tampoco es que va a ser lo más grave, que lo usual es que más bien se localice, se controle, ¿no? Y que el paciente pues se sienta tranquilo porque hay varias cosas por hacer, ¿no? No es como solamente el diagnóstico, sino que hay muchas cosas por hacer, pero como en la mayoría de las enfermedades son condiciones crónicas y hay que aprender a vivir con eso. Exacto. En verano mucha gente le salen manchitas blancas, lo que es la pitiriasis, estas cosas. ¿Le llegan a la consulta pacientes de este tipo? Sí, muchos. En el verano es una causa muy frecuente de consulta, ¿no? Eso se llama pitiriasis alba, alba de blanco, ¿no? Y pitiriasis porque descama, generalmente en los niños, en gente joven que hace mucho deporte y está muy expuesta al sol, ¿no? Y en las personas ya mayores que han tomado mucho sol durante toda su vida, también pueden aparecer manchas blancas, eso le llamamos leucodermia actínica, ¿no?, que es ya resultado de todo el efecto del sol a través de los años. Pero que no es vitiligo. Pero que no es vitiligo. Pero muchas veces la pregunta es, ¿tengo vitiligo? ¿No? Entonces, aclararle al paciente que no, que se tranquilice, que no es vitiligo, porque siempre el decir vitiligo implica un cierto, ¿no?, algo ya, sí, para el paciente, ¿no? Ya uno le ve la Como carita una que pone sentencia, ya, ¿no? ¿no?, cuando le dices, es vitiligo, ¿no? Entonces, como decimos los dermatólogos, a veces uno tiene que ponerse en la piel del paciente, ¿no? Que le digan a una mujer joven, ¿no?, que tiene vitiligo, pues hay que tener mucha certeza del diagnóstico para decírselo así. Muy bien. A ver, vamos a entrar ya con los tratamientos, ¿no? Esto es importante porque muchos pueden decir, la tecnología avanza tan rápido y cómo es posible que no tengan una cura para el vitiligo, ¿no? A ver, los tratamientos intentan ayudar a reparar el color de los parches blancos de la piel, pero no funcionan para todos y a veces tienen efectos secundarios no deseados, ¿no? El tratamiento del vitiligo puede restablecer el color de la piel afectada, pero no previene la despigmentación, esto es importante, de otras partes de la piel. O sea, cuando ustedes realizan el tratamiento, esta mancha va reduciendo de tamaño, ¿o cómo es? Sí, se va hiperpigmentando a partir del pigmento que hay alrededor, en la periferia de la lesión. Y eso hace que la lesión se vea más chiquita. Pilosos. Sí, o toma, de acuerdo al tratamiento que se tome, que se use una coloración rosada, ¿no? Eso nos indica que está respondiendo al tratamiento. ¿Y en cuánto tiempo ya empieza a ver resultados el paciente? Eso es muy variable. Hay personas en que el resultado puede ser espectacular y otras en que pasan meses de meses y tienes que cambiar de tratamientos porque no mejoran, ¿no? Pero lo primero que hay que decir en el tratamiento es que en tanto es una enfermedad en la cual la causa no está precisamente establecida, entonces van a haber infinidad de tratamientos, ¿no? Y que muchas veces estos tratamientos no van a ser 100% satisfactorios, y eso también hay que decírselo al paciente, ¿no? Porque aproximadamente el 30% de los tratamientos resultan siendo muy satisfactorios, ¿no? Por otro lado tenemos ese 70% que mejoran, empeoran, mejoran poco, ¿no? Entonces no vemos, nosotros como médicos también nos quedamos un poco atados de manos de ver que no es la respuesta como quisiéramos, ¿no? Claro. Dentro del tratamiento tenemos cremas medicinales, combinación de cremas con fototerapia, que es la luz ultravioleta, y cirugía. Yo estaba leyendo, doctora, que hay pacientes que tienen lesiones pequeñas, le sacan piel de otra parte y se la colocan ahí. Sí. ¿Pero no quedaría una cicatriz, una mancha ahí? Es el riesgo. Lo que pasa es que se hacen autoinjertos, ¿no? Entonces, toma con un aditamento que usamos mucho los dermatólogos, que es un punch para tomar las biopsias. Sacamos un pedacito muy pequeño de una piel pigmentada y la intercambiamos con una piel que está afectada, ¿no? Ese es el injerto cutáneo.
Así es. Autoinjerto autoinjerto. de tu Para lesiones propio pequeñas. Para lesiones localizadas. Localizadas. Para lesiones localizadas. ¿Y el ¿Se injerto? usa? ¿Se hace acá? Sí, por supuesto, sí. Pero solo cuando son lesiones muy localizadas, ¿no? Porque imagínense esas fotos que nos has pasado. No, Claro, Ahí ya son sería lesiones muy imposible, grandes. ¿no? Sí, y dejar claro que la cirugía se usa una vez que hemos agotado los tratamientos médicos, ¿no? Que vamos siempre de menos a más. Pero no es la primera opción. Claro, porque Claro. el paciente le dices vitiligo y ya quiere, no sé, hacer Todo. un viaje, quiere ya lo más complejo. Entonces vamos avanzando de a poco, vamos de lo más simple hasta lo más complejo. Ahora, injerto de ampollas, ¿eso en qué consiste? Sí, es provocar ampollas en la piel y luego esas ampollas es un tratamiento que está descrito en los libros y se succiona la ampolla y el líquido de la ampolla se introduce a la piel. Es un Uy. tratamiento un poquito traumático, Sí, ¿no? A veces lo que buscamos es irritar la piel, porque al irritar la piel, como consecuencia de esa inflamación, de esa irritación, se va a pigmentar, ¿no? Pero en realidad es un tratamiento que se hace muy poco, no como que muy Y recomendable. lo otro es los tatuajes, una micropigmentación en esa zona. ¿Serviría hacerse tatuajes ahí? O por lo menos picar toda la zona blanquita con un tinte y oscurecerlo. Sí, también se hace con relativa frecuencia, ¿no? Tratando de enmascarar una lesión, ¿no? Ahora que están tan de moda los tatuajes, bueno, sobre todo en la juventud, ¿no? Sí, es un tratamiento, se describe, ¿no? Pero eso no impediría que salga en otro lugar. Así es. Porque así incluso es, el traumatismo en alguien que tiene vitiligo puede aparecer cuando un trauma en una zona, en otra zona puede aparecer. Incluso la piel es tan compleja, ¿no? Que podría ser que en la zona que se tatúe se ponga más blanco también. Podría, ¿no? La rebelden. Al revés. O sea, hay efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Claro que sí. O sea, que mucho cuidado con las personas de que tienen vitiligo y sin autorización del médico van a hacerse un tatuaje. Así es. Sí. Porque luego no saben las consecuencias que puede traer consigo eso. Tenemos otra consulta, ya Néstor, ¿no? Nos llamó por teléfono, tiene 60 años, es de Chaclacayo. Por una persona está estresada, ¿le puede dar vitiligo? ¿Cuál es el mejor tratamiento? O sea, el estrés como tal puede hacer que uno Puede ser desarrolle el vitiligo. gatillador, pero tienen que confluir varios factores, ¿no? No solamente, o sea, No no, solo el todas estrés las solito. personas que están estresadas hacen vitiligo ni hacen enfermedades Si no, la mitad de la autoinmunes. población estaría O el con vitiligo. 80%, ¿no? Con algún trastorno. Sin embargo, sí se reconoce que el estrés crónico puede desencadenar una enfermedad como el vitiligo u otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, sí es bien importante y preventivo para un montón de enfermedades saber manejar el estrés, saber lidiar, gestionar, gerenciar nuestras emociones. No se trata de decir no siento nada, estoy bien, sino sí estoy molesto, voy a dejar que me pase, lo trabajo, ¿no? O sea, eso es bien importante y eso es preventivo para muchísimas cosas, no solamente el vitiligo, ¿no? Entonces sí puede ser un gatillador, pero tendría que tener además el componente hereditario, ¿no? O de repente el componente, para que se dé, componente ambiental también. Ok. O sea, como tal, Confluir varias cosas. Confluyen varias cosas, ¿no? a ver, otra consulta tenemos también. Leslie. Liliana, de 56 años, nos llamó de San Martín de Porres y dice: mi hija de 9 años tiene una mancha en el párpado superior del ojo derecho. Esto se puede propagar a todo el ojo. ¿Cómo la puedo ayudar? Al dermatólogo. Al dermatólogo, claro. Sí. Sí, ¿No? pase para allá. Así es. Sí. Pero si fue de Pero- repente ¿no? al dermatólogo y no le quitó las dudas, ¿qué le podríamos decir? Ahí, por ejemplo, es bien importante si es en un solo ojo o es en los dos ojos, ¿no? Porque en la cara el vitiligo... Un solo ojo, dice. Un Ah, solo en ojo, el ¿no? derecho. Sí, en la cara el vitiligo aparece en áreas periorificiales, ¿no? Entonces los orificios que tenemos en la cara, la nariz, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, alrededor de los ojos y alrededor de las orejas, ¿no? Entonces, si tiene un solo ojo, bueno, la posibilidad es menos de que sea vitiligo, pero hay que examinarla, ¿no? Hay que evaluarla y algo que tal vez también tenemos que decir es que todo paciente con vitiligo debe ser estudiado, ¿no? Acuérdense de que hablábamos de otras enfermedades asociadas, ¿no? Entonces tenemos que pedirle un estudio, sobre todo enfermedades endocrinológicas, un estudio de su función tiroidea, un descarte de glucosa, para descartar diabetes, ¿no? Una serie de enfermedades, de anemias, ¿no? Hay anemias autoinmunes, entonces tenemos que pedir un dosaje de hemoglobina,
de vitamina B12, de ácido fólico. O sea, no es mirar y es vitiligo y damos un tratamiento. No. Vamos a estudiarte, vamos a ver qué otras causas pueden haber, ¿no? Y si ya le decimos que es vitiligo, comenzamos el tratamiento de la mano con la ayuda psicológica, ¿no? Claro. Doctora, normalmente la gente con vitiligo, o la mayoría, son menores de 20 años, son gente joven. Si aparece más tardío, ¿hay más alguna, no sé, propensión a tener forma generalizada o algo? ¿O todos son igualitos a todas las edades? Es que es impredecible, ¿no? Pero se dice que la mayoría de los casos aparecen entre los 10 y 20, 30 años en personas jóvenes, ¿no? Que es precisamente en esa etapa donde las personas más tienen que reforzar su autoestima y más les impacta algo estético, ¿no? Claro. Entonces... Justo la edad. Sí, pues... Sí. Ahora, a veces nacemos con algunas manchitas blancas, ¿no? Que al final nunca se extienden más, o sea, se quedaron del mismo tamaño. Eso hay que aclarar que tampoco es vitiligo. Así es, lo más probable es que sean lesiones nédicas o que puedan estar asociados a una genodermatosis que hay que descartar también, ¿no? Claro. Sí. Pueden ser lunares blancos, para ser más, Claro. más simples. Ajá, ¿no? Así es, así es. Okay. Esos tampoco son cancerígenos ni nada de eso. Si aparecen con el nacimiento, la posibilidad es muy baja, ¿no? Ajá. Sí. Pero sí puede haber un factor asociado al cáncer de piel en las personas con vitiligo, porque esta zona, al no estar pigmentada, Claro. se expone... Es más débil. Así es. Desde ¿no? luego que sí. Sí. Ah, eso es importante. Luego Sí, vamos a por hablar, eso ¿no? ¿Cuáles que- son los cuidados en verano, por ejemplo? ¿no? Bueno, empezando que el paciente con vitiligo, y como generalmente aparece en áreas expuestas, tiene que usar un bloqueador solar. Todo el año. Si todos tenemos que usar un bloqueador solar, más aún las personas que tienen vitiligo. Acuérdense de que el pigmento de la piel es, como siempre decimos, ¿no? Como una sombrilla que nos protege del sol, ¿no? Por eso que las personas de piel más, de fototipos más altos o de piel más oscurita son menos propensos a hacer lesiones por el sol, ¿no? Entonces, el paciente con vitiligo tiene que usar el bloqueador todo el tiempo. Esto es importante, porque también saber qué tipo de bloqueador, ¿no? Porque hay tantos que encontramos en el mercado, ¿no? Algunos de marcas tan conocidas que incluso están patrocinados o avalados por la Sociedad contra el Cáncer, y luego hablé con un dermatólogo y me dijo, no sirve para nada. Y yo usándolo todo el verano. O sea, no me protegí ni Michi. A ver, nos vamos con esta pregunta. Rubén Díaz, ¿se puede tratar el vitiligo con la planta Juan Alonso, cepa caballo? Ah, no. A ver, piensen, doctores, que nos vamos a la pausa y al volver se responde esta consulta. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos en la Junta Médica listos, ¿no? Para hablar con el doctor Carlos Malpica, con Isis y con Cristian, ¿no? Bueno, más que nada para aprender qué hacer cuando una persona se desmaya, ¿no? Puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en la casa, con un familiar, con un desconocido, etc. Doctor, bienvenido. Muy bien. Bueno, es una de las emergencias más frecuentes, la inconsciencia. Puede ser temporal o puede ser por largos minutos. Prolongado. Entonces, la idea es simular primero un desvanecimiento. O sea, acá ya encontramos a la persona inconsciente. Ahora, no es tan importante el saber o tratar de identificar la causa. Lo más importante es qué es lo que hacemos de manera genérica, ¿no? Y qué es lo que vamos a buscar como signos de alarma. Cristian, por favor. Cristian, Sí. hacemos que haga de todo el pobre Nuestro Cristian. experto en convulsiones. Entonces, tenemos una persona inconsciente. Lo ideal sería que alguien presencie y nos dé el tiempo exacto, aproximado, de cuánto tiempo está inconsciente. Lo más frecuente en jóvenes, por ejemplo, han estado mucho tiempo de pie, deshidratados, gente que ha estado expuesta a la altura, tuvo una mala noche, fatiga, etcétera, y hace una lipotimia, hace un leve desvanecimiento, va a escuchar un zumbido de oídos, va a ver todo blanco, todo plomo, todo negro, y se desvanece. Y a los segundos se reincorpora.
Entonces, si es un solo evento, decimos siempre, una golondrina no hace el verano. Si el tema es repetitivo, entonces hay que buscar cuál es la causa. También podría ser el inicio de una convulsión, es otra posibilidad. Ajá. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en personas mayores. Personas mayores pueden ser varias cosas. Puede ser un infarto cerebral, puede ser una arritmia cardíaca, puede ser un estado de una infección generalizada, pueden ser varias cosas. Por eso digo, más que la causa, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es verificar la vía aérea, porque la causa por la cual una persona inconsciente muere es porque se obstruye la vía aérea. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de permeabilizarla. ¿Cómo hacemos? Hay una maniobra que se llama frente-mentón. Ponemos una mano en la frente, la otra en el mentón y hacemos un leve tiro hacia atrás. Ok. Nunca se debe poner la mano debajo de la nuca, ¿Por qué? porque podemos lesionar. O sea, antes, muchos años atrás, se decía la hiperextensión del cuello, pero se ha visto que no es positiva, al contrario, puede dañar al Ni paciente. ponerle, por ejemplo, yo qué sé, la chaqueta como si fuese una almohada. El problema es que vamos a angular el Ajá. cuello y puede favorecer a cerrar la vía aérea. Entonces la cabeza hacia atrás. La cabeza inicialmente hacia atrás, ¿no? Es una posición neutra para hacer una evaluación. Ajá. Lo segundo que tenemos que verificar, que es de gran ayuda, es si el paciente respira o no respira. Muy parecido a la secuencia de RCP, ¿no? Sí. Entonces, lo que está haciendo ahorita Isis es la maniobra ver, escuchar, sentir o ver, oír, sentir. Lo que hace es mira el tórax del paciente, lo que vamos a ver es si el tórax se moviliza o no, Claro. Ajá. va a sentir si entra o sale aire y va a ver, o sea, va a ver si el tórax se moviliza, va a escuchar el sonido del paso del aire y va a sentir el aire. Si el paciente ventila, entonces eso es bueno. Ya tenemos que está inconsciente, pero que ventila. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es llamar a un servicio de emergencia porque es un paciente que no vamos a poder manejarlo solo. Entonces, llamamos al 106 y lo que vamos a explicar es primero la ubicación, muy importante dónde estamos. La dirección y de preferencia una referencia con la altura o cuadra de alguna avenida principal Claro, que que le sirva sirva de de ayuda. derrotero, sí. Pues decimos calle 5, ¿no? ¿Cuántas calles 5 hay en Lima, en un distrito, ¿no? Una vez que ya tenemos que el paciente ventila, lo que hay que ver en todo caso, observar la escena, ¿no? Hay medicamentos, hay algún signo de violencia, hay alguna herida. Una persona de 65 años o más con una caída de solamente una silla puede romperse una cadera. Así es. Entonces, no minimicemos. Por eso, lo ideal sería no mover al paciente. Si está respirando, no movamos al paciente hasta tener la ayuda suficiente para poder movilizarlo. Porque incluso le podría haber golpeado la cabeza también, ¿no? Al momento de Exactamente. caer. Ajá. Siempre decimos que detrás de una posible enfermedad puede haber oculto un trauma. O a la inversa, detrás de un trauma puede haber una enfermedad. Mucha gente, por ejemplo, manejando ha tenido cuadros de hipoglicemia, por ejemplo, o han convulsionado, ¿no? Se generó un accidente de tránsito, todos vemos el trauma, pero de fondo había una enfermedad, una enfermedad médica, ¿no? Una condición médica. Ahora, en el caso de Cristian, digamos que ha caído, ¿no? Boca arriba, pero otras personas de repente pueden caer de forma diferente. Ahí, ¿qué hacemos? Porque nos dice que no lo movamos, que lo dejamos ahí nomás. Lo ideal es tratar de no movilizarlo, excepto que el paciente tenga dificultad para respirar. Si hay dificultad para respirar, hay que ponerlo en la posición en la que está Cristian, de cúbito dorsal o apoyado sobre la espalda. Esa es la recomendación. Si el paciente quedó de costado y está respirando, mejor no lo movamos. Ahí lo dejamos. Ahora, si la inconsciencia continúa y no hemos podido, el paciente no se ha recuperado, no se ha restablecido, entonces existe la posibilidad que el paciente pueda vomitar. Entonces, en esta posición, si el paciente vomitase, Se ahoga. se podría ahogar con el vómito. Entonces, hay una posición que se llama posición de recuperación, que es la que vamos a hacer. Lo vamos a colocar de costado, de preferencia sobre el lado izquierdo del paciente. ¿Por qué? Porque como sabe el corazón, Ajá. el bronquio izquierdo es un poco más horizontal. Entonces, de alguna manera tiene un efecto de protección y evita que se aspire. Muy bien. Acá lo hicimos a la derecha, pero no hay problema. Aquí por cuestiones técnicas. Sí, lo importante es cómo queda la cabeza y que quede de costado. Lo que hay que observar es si hay secreciones, saliva y en todo momento vigilar que esté ventilando. Si el paciente ventila, entonces también tiene pulso. Ok. Si el hasta ahí paciente no vamos bien. ventila, habría que verificar pulso y hacemos la secuencia de RCP. Ajá.
Ahora, estas técnicas de colocar algodón con alcohol para que se levante, ¿realmente funcionan? Bueno, sí ayuda porque el alcohol es un poco irritante, ¿no? Antes en los hospitales había el amoníaco, ¿no? Habían las tabletas de amoníaco, uno las rompía y hacía que reaccione, sobre todo en pacientes que han tenido cuadros de estrés agudo y hacen lo que se llama una crisis de histeria o una crisis de adaptación. O sea, es posible. El problema es que como no somos médicos, es difícil determinar si el paciente está simulando o si realmente tiene pues una condición médica grave, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando el paciente empieza ya a recobrar la conciencia? Lo que hay que tratar es de preguntarle si está, si está orientado o no, si se acuerda qué pasó, si se golpeó, si le duele algo, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que ha tenido un estado de inconsciencia y se levanta con mucho dolor de cabeza o empieza a vomitar, tenemos que pensar que hay un tema neurológico, ¿no? O sea, de todas maneras, ese paciente tiene que ser evaluado por un médico. Yo quiero preguntarle a Cristian, ¿qué tal la siesta? Esto fue muy duro, dice el colchón que le han puesto. Venga más acá, ¿no? Para colocarnos bien. Entonces, bueno, es importante ya lo que hemos aprendido el día de hoy con el doctor Carlos Malpica. Como siempre, chicos, muchísimas gracias por ayudarnos, ¿no? Para graficar mucho mejor. Muchas gracias. Eso, ¿no? Entonces, el algodón con el alcohol. Es una podría ayuda, sí, servir. es una ayuda, sí, es Podría una servir. ayuda. Pero no es Sobre necesario. todo, tiene un efecto que causa la náusea, ¿no? El paciente está nauseoso, a uno le lanzan una tormenta con algodón y calma en algo la náusea, como que refresca. Ok, entonces repasamos lo que nos ha enseñado el doctor Carlos Malpica. Si una persona se ha desmayado boca arriba, como lo ha hecho Cristian, ¿no? La cabeza hacia atrás, ¿no? Hacemos Sí. bien, verificamos que tiene pulso, que respira. Abrimos la vía aérea Abrimos la vía aérea y comprobamos si respira o no. y lo movemos hacia el lado De izquierdo. preferencia sobre el lado izquierdo. Esa ¿No? es la posición Y, de recuperación. punto importante, llamamos al 106, que es el número del SAMU. Si es que hay una emergencia, para tonteras, no llamen. ¿Sí o no? A ver, en la mesa de la Junta Médica, ¿tienen alguna consulta? Que me vais a desmayar, Leslie, ¿ah? No, a Jimena le voy a decir que voy a llegar tarde, para que se desmaye Jimena. Cuando llegamos tarde, ¿no? El equipo de producción está a punto ya Está a punto de desmayarse. del desmayo. Sí, lo interesante es que lo que han hecho ahora está perfecto y que hay otra persona que tiene que ir llamando al 106. Sí, ¿no? si hay alguien que está adicionalmente a la que está atendiendo, sí. Pero si no, uno mismo coge el celular, lo pone en altavoz, presiona el 106 y lo van a atender, ¿no? Claro, Ahora ya- esa es la idea, ¿no? Si nos ponemos en un caso extremo, imagínense que dos personas ya adultas mayores, una se desmaya. Bueno, ha pasado. O sea, hay situaciones en las cuales están dos personas mayores, una se lesiona y la otra persona intentando ayudarlo también Se se lesiona. cae. Así Ajá. es, ha pasado. O sea, sí. Sí. Todo, esa es la ley de Murphy, ¿no? Todo lo que pensamos que no puede pasar, Pasa. en la vida real es posible que pase. Entonces, en este caso, si hablamos ya de dos adultos mayores, lo mejor es que llamen inmediatamente al 106. Sí, inmediatamente, sí, al número de emergencia. Perfecto, muy bien. Bueno, agradecemos, ¿no? Una vez más a nuestros invitados, al doctor Carlos Malpica, a Cristian y a Isis por haber estado aquí en el programa. Otra cosa más que aprendemos. Muchísimas gracias. Gracias, Mabel. Vamos a la pausa, pero tenemos antes, ¿no? Una consulta para nuestras doctoras que todavía siguen pensando, ¿no? Sobre esta planta. Ajá, cepa caballo. A ver, Manuel llamó desde Huacho, dice, ¿me pueden puntualizar cómo se origina el vitiligo? ¿Se puede tratar con medicina natural? Seguimos con las plantitas, ya a regresar se responde, ya volvemos. A ver, ¿ha habido tiempo suficiente para que los doctores piensen ahí a conciencia lo que les van a responder a estas dos personas que nos han mandado sus consultas? Rubén, por un lado, decía, ¿se puede tratar el vitiligo con la planta Juan Alonso, conocida como cepa caballo? Y el siguiente señor, Manuel, nos decía, ¿me pueden puntualizar cómo se origina el vitiligo? ¿Se puede tratar con la medicina natural? ¿Qué les decimos? Bueno, lo que realmente se tiene ya establecido son protocolos de manejo, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico y el tratamiento ya está establecido. Las plantas naturales no hay ninguna evidencia científica que nos diga esta planta funciona para este tipo de enfermedad. Algunas personas pueden utilizar mucha medicina natural que puede ayudar al tratamiento convencional que uno está recibiendo, pero no hay ninguna medicina al momento natural que cure el vitiligo. Entonces hay que tener mucho cuidado
vaya al dermatólogo, que el dermatólogo le diga qué tratamiento debe seguir. Si a usted quiere usar alguna planta, consulte con su dermatólogo para que vea si le puede ayudar un poco más al tratamiento que está usando normalmente. En el switch, por favor, guárdenme estas dos preguntas, pero cuando venga Jorge Cabrera del Sensi, a ver qué nos De dice él. todas maneras. A ver qué nos dice él. A ver, doctor, ¿usted qué dice? Vamos con la parte Vamos con fácil, ¿no? preguntas. Para que le puntualice cómo se origina el vitiligo. Bueno, en realidad, yo no le podría puntualizar cómo se origina el vitiligo, ¿no? No hay una causa exacta. No hay una única causa, ¿no? No es una enfermedad infecciosa que podamos decir, bueno, esta bacteria te produce esto. No. Como volvemos a repetir, una serie de factores, multifactorial, muchos factores que tienen que coincidir, ¿no? Entonces hablamos de que hay personas que tienen un terreno propio para desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque su papá, su tío, su hermano tiene vitiligo, entonces ellos tienen 8 veces más la posibilidad de tener un vitiligo. Y a eso, si es una persona que es estresada o que tuvo una situación emocional muy difícil, es otro factor que se agrega, ¿no? Si a eso pues es una persona que trabaja con sustancias químicas, es otro factor que se va agregando, y así es una suma de factores que en algún momento se unen y ahí se produce pues el punto de quiebre y se desarrolla la enfermedad. Correcto. ¿Ya? ¿De acuerdo, María? De acuerdo, Totalmente de acuerdo. ¿no? El tema de la destrucción o la inactivación de los melanocitos, ¿no? Que es lo que produce que se formen manchas de color hipopigmentarias en el cuerpo, ¿no? ¿Te ha pasado, por ejemplo, que en consulta llegan los pacientes que están como que frustrados porque ningún Claro. tratamiento funciona y quieren, yo que sé, experimentar de repente con algo natural? Sí, bueno, preguntan una serie de cosas. ¿Qué les aconsejas ahí? Primero es que, como en cualquier enfermedad crónica, es complicado, pero es lo que te tocó, ¿no? Y hay que aprender a vivir con esa situación. Son pocas las enfermedades que realmente los médicos curamos, ¿no? Quizá una infección, Las una infecciones. cirugía, ¿no? Que te sacan una apendicitis, te sacan el apéndice, te curaron del apendicitis. Pero la mayoría de las enfermedades son crónicas y hay que saber manejarlas, aceptarlas, ¿no? Ser conscientes de la enfermedad, ir a los controles, hacer lo que el médico te dice, porque algunos van una vez y ya nunca más, se siguen echando la misma crema o siguen haciendo lo Sí. mismo, no cambian sus hábitos de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Son personas que se frustran mucho, que se estresan, que reniegan, que ya no funciona, pues, ¿no? Igual ya te dio el vitiligo, ¿no? Entonces, si manejas mejor tu estrés, es posible que la enfermedad no avance ni crezca muy rápido, ¿no? Y que se quede localizado. Sobre todo en las mujeres el tema estético, ¿no? Ya no quieren salir, Sobre todo se afecta a la cara, a al la cara. rostro, ¿no? Sin embargo, hay varias chicas que sí también he visto que, bueno, pues así tengo mis manchas, ¿no? Y le cuentan a todo el mundo y ya no usan maquillaje. Porque hay o otras que usan optan el por la prote- base, ¿no? Para tapar un Claro, poco. ¿no? O que ya usan solamente su protector solar y, bueno, pues sí, tengo vitiligo, ¿no? Y... No, o sea, Esa es la actitud, pues. esa es la actitud, Pechando, ¿no? Esa- pechando, ¿Y? no, ya, ¿y qué voy a hacer, no? O sea, ni modo que me quede llorando en mi casa, igual nomás Claro. vas a tener el vitiligo, Claro. ¿no? Es lo que siempre hablamos con los pacientes, ¿no? Y empeoras. Claro, es ¿no? verdad, Entonces, la actitud encima. frente a la vida es lo que hace que las cosas se vean y se vivan de otra manera. Para muchas enfermedades. Para muchísimas. Así Se es. aplica para la gran mayoría de enfermedades crónicas, ¿no? Y ponemos de ejemplo, ¿no? Nuevamente a las fotografías de estas modelos, Ujú. ¿no? Que ven, lucen sus manchas, pero con total naturalidad. Algo que es importante dejarle bien sentado al paciente es que, bueno, se le va a hacer un estudio, se le va a determinar si hay otra enfermedad asociada a su vitiligo, pero si no hubiera una enfermedad asociada, como sucede muchas veces también, es una persona que debe hacer su vida normal, que no contagia en primer lugar, Sí, ¿no? Ujú. Luego, que eso no le va a repercutir para nada en sus actividades diarias, que puede hacer su vida completamente normal, lo mismo que Intelectuales, ¿no? siempre hacía, Ajá. deporte, todo lo que la persona quiera realizar, ¿no? O que realizaba, o sea, que su vida no debe cambiar, ¿no? Debe Como dice la mejorar. doctora, es la actitud No, que la va a tomar. actitud. Claro. ¿no? Y además en el vitiligo lo que se lesiona es la piel, a diferencia de otras enfermedades en donde sí hay lesiones de órganos internos. Entonces, dentro de todo, es una enfermedad que te permite realizarte como persona y hacer lo que te propongas hacer, ¿no? Eso es algo que se ve, es físico, ¿no? O sea, Doctora, una consulta. Ayer tratamos sobre el veganismo. ¿La B12 también es otro factor más dentro del vitiligo?
Lo que pasa es que hay una anemia autoinmune, que es la anemia perniciosa, como usted bien sabe, doctor, que es ligada a un déficit de vitamina B12. Entonces, Por anticuerpos. Sí, sí. Y entonces, si es que el paciente, yo he tenido pacientes, por ejemplo, con anemia perniciosa, entonces ahí se trata la enfermedad subyacente, la enfermedad que acompaña el vitiligo, y el vitiligo va a mejorar bastante, ¿no? Entonces, se le da suplemento de vitamina B12, ¿no? Se le manda al hematólogo, ¿no? Se hacen los chequeos constantes de hemoglobina, del dosaje de vitamina B12, y se trata paralelamente esa otra enfermedad que se encontró, o si había de fondo un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, ¿no? Alguna otra enfermedad. Se tiene que manejar esa enfermedad, se tiene que estabilizar, y ahí el vitiligo también va a estabilizarse, ¿no? Porque a veces tiene un crecimiento muy rápido en los primeros meses hasta que llega a un punto donde se estabiliza, ¿no? Y eso el paciente lo va a notar, ¿no? El paciente va a decir, 3 meses antes me aparecían muchas manchas, pero ahora ya acá se detuvo, ¿no? Entonces también el tratamiento debe estar enfocado en el momento que vemos al paciente. Generalmente son pacientes que piden un sinnúmero de opiniones, que se pasan por muchos dermatólogos, ¿no? Y viene con un poquito de exámenes, doctor. La enciclopedia. Es comprensible, Sí. ¿no? Es comprensible porque uno siempre quiere... Como dice la doctora, hay que alternativa. ponernos en la piel Sí, del claro. paciente. A ver, los caballeros están haciendo varias consultas, ¿no? Por ejemplo, Raúl Martín o el señor Muñoz. Voy a leer las dos. Raúl dice, la caída del pelo en determinada parte del cuerpo, comúnmente llamada pelada, se relaciona con el vitiligo o simplemente con el estrés, ¿no? Y el señor Muñoz dice, buenos días, ¿es normal el vitiligo en los genitales? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, el vitiligo también se puede asociar, así como con otras enfermedades sistémicas, con enfermedades dermatológicas que tienen un mismo origen, un origen autoinmune. Muchas veces vemos asociado al vitiligo psoriasis o asociado al vitiligo alopecia areata, que es una pérdida circunscrita, localizada de cabello. Entonces, si el señor se refiere a esa como pelada, lo llama eso, si se refiere a la alopecia areata, sí podría ser, ¿no? Hay relación porque son enfermedades que tienen orígenes muy parecidos, ¿no? Pero tendrían que haber las Tendría las manchitas. dos. Y tendría 2 enfermedades. Claro, tendría dos enfermedades. Hemos visto, ¿no? En la consulta vemos vitiligo más alopecia areata, vitiligo más psoriasis, ¿no? Entonces, ahí sí tendría relación, pero si se refiere a las calvas en alopecia general. difusa, a la alopecia androgenética, entonces tal vez estaríamos hablando que ahí lo común sería el estrés. El ¿no? estrés, el factor hormonal. Sí. Claro. Y La luego herencia. la siguiente pregunta, si el vitiligo en los genitales es normal. No, definitivamente no es normal, ¿no? Lo que pasa es que los genitales, por ser un área en donde la pigmentación es un poquito mayor, ¿no? Y porque la enfermedad tiene precisamente esas peculiaridades de presentarse en zonas genitales, ¿no? Es una área de predilección, de localización de la enfermedad, ¿no? Así como les mencionaba, alrededor de los orificios, en la cara y en las manos o en los pies, en los dedos de las manos, dedos de los pies, que luego se va extendiendo, ¿no? Entonces, no es que sea normal, sino, es más, cuando un paciente consulta por 1 o 2 manchitas, la pregunta siempre es, ¿tienes manchas en sus genitales? Y si tiene manchas en los genitales, eso es un punto a favor de que el diagnóstico es vitiligo, ¿no? Ok, importante. Yo creo que un poco la pregunta fue también si lo puede tener solamente en la parte genital. Sí, también hay el vitiligo localizado en mucosas, solo en mucosa genital, solo en mucosa oral, ¿no? Sí. Y si es localizado, por ejemplo, en esa zona, la persona puede decir, prefiero no tratármelo porque como no... Así es, ¿no? Anteriormente, antes de la aparición del tacrolimus, ¿no? Que es un tópico que se usa mucho para el vitiligo localizado en genitales, nosotros aprendíamos que el vitiligo de genitales no se trataba, porque era un área oculta que no era necesario el tratamiento, ¿no? Pero ahora sí se usa tacrolimus, ¿no? Por periodos largos, ¿no? Por lo menos son 3 meses de uso para ver una respuesta. Todo tratamiento acá, también algo que quisiera que aclarar a las personas que nos escuchan, ¿no? Sí, a los televidentes, es que el tratamiento toma su tiempo, ¿no? No es que voy a probar esto 1 semana y no funcionó. Nada les va a funcionar en 1 semana. Estamos hablando para ver
que ese tratamiento es correcto, que ese tratamiento fue bien, por lo menos 3 meses de tratamiento. Y si en 3 meses no funciona, entonces cambiamos de tratamiento, o a veces los dermatólogos también combinamos tratamientos tópicos con sistémicos, tópicos con fototerapia y así, ¿no? O sea, paciencia. La terapia tampoco funciona en una cita ni en 2. Porque día bien aplicado, paciencia y buen humor. Paciencia, buen humor y hay que ser constante, ¿no? Claro. Sobre todo que muchas personas que van, por ejemplo, al dermatólogo, le dan la crema A y no le funciona. Va a la Yo digo, farmacia. tienen que ir al mismo dermatólogo y decirle que no le funcionó, porque no todos reaccionan igual ante un tratamiento. A alguien le funciona mejor la crema B o la crema C. Pero si no van al dermatólogo, el dermatólogo dice, ah, qué bien, a esta persona le fue bien con lo que le he dado, entonces voy a seguir dándole a mis otros pacientes, ¿no? Entonces la idea es, como paciente, si no me funciona un tratamiento en el tiempo que el dermatólogo me dijo, y en mi control, hay que decirle, ¿sabe qué, doctor? Me funcionó bien, me funcionó mal, no me funcionó. Entonces él va a reevaluar el caso, obviamente, porque no todos funcionamos igual, para que se mejore y se tranquilice el paciente. Y no hay que automedicarse. Y no hay que automedicarse, porque mi vecino tuvo vitiligo y usó la crema A, yo tengo que usar la crema A, y no me funciona. Es que se utiliza mucho eso del boca a boca, ¿no? Sí. Ayer justo o en la me farmacia, contaron, ¿no? ayer me contaron. Si tú vas a la farmacia, escuchas cómo le Sí. preguntan al dispensador, ¿no? Al dispensario que puede usar para tal o cual cosa y uno, bueno, Ayer justo le contaron a un conocido que tiene gastritis, ¿no? Y le dijo el taxista, licuate una papa cruda todos los días, eso te va a curar la gastritis. Sí, pues, así es. Cuidado con hacer caso. así Y es. en la parte genital, por ejemplo, cuando van a consultar a la farmacia, le dicen, tengo una lesión. ¿Dónde? Ahí. ¿Y cómo será? ¿Y cómo será la lesión? Yo he visto manejar micosis en genitales en un paciente que tenía cáncer de pene Dios. y no lo había examinado nadie. Entonces, cuando llega a la consulta, vemos y decimos, pues esto no es una micosis. Entonces, la idea es que lo evalúe el médico que sabe del tema para que tenga pues el mejor tratamiento posterior. A ver, ¿qué dice Pamela? Pamela nos dice, mi hija tiene una mancha blanca en sus genitales desde que nació. ¿Es vitiligo? Hay que examinarla, ¿no? Pero ¿qué edad tiene la niña? ¿Ha ido progresando esa mancha? Si solamente la tiene de nacimiento y quedó ahí y ha ido creciendo tan solo en la medida que crece la niña, entonces probablemente eso sea un nebus hipopigmentado, ¿no? Pero si se ha ido extendiendo y si ha ido también a otras zonas del cuerpo, la posibilidad de que sea un vitiligo también existe, ¿no? Entonces, comprenderán que a veces dar un diagnóstico así con Es un poco 2 complicado. líneas es un poco complicado, pero hay que evaluar. A ver, Sí, nuevamente. una cosa que yo siempre digo, doctor, es que toda lesión dérmica tiene que ser vista por un dermatólogo. Porque nos mandan las fotos por WhatsApp. Me dice, tengo esta manchita, ¿qué puede ser? Y un dermatólogo me mandó la vez pasada, buenaza, una foto que era 100.000 pastillas. Toma esto. Si no sé qué cosa es, toma cualquier cosa. Entonces la idea es, cualquier lesión dérmica tiene que ser vista. Porque hay 100.000 cosas clásicas que yo la veo, es tal cosa. Pero esa misma lesión puede ser otra enfermedad. Entonces, por favor, el dermatólogo tienen que ir. La piel es muy delicada y ellos saben qué hacer con las lesiones dérmicas. Ahora, una cosa es que estén en contacto con su médico vía WhatsApp, por teléfono, para que les haga un seguimiento, pero no la consulta Así es. inicial, ¿no? A ver, vamos con otra consulta, Rosa Jiménez. Antes de que me olvide, por favor, siempre que nos envíen sus preguntas, háganlo como lo ha hecho Rosa. Díganos su edad, porque es básico, ¿no? O sea, les ayuda bastante, de verdad, a los doctores. A ver, Rosa Jiménez tiene 52 años, llamó desde Moquegua. Dice, mi hijo de 28 años tiene vitiligo. Se maquilla la cara para que no se le note, pero le hacen bullying. ¿Hay algún tratamiento para mejorar el aspecto de las manchas? Aquí sí necesito la opinión de las dos. Bueno, debe ser evaluado, no sé si ha usado ya algún tratamiento, pero hay que comenzar siempre desde lo más sencillo, que son probablemente cremas con corticoides, tacrolimus, ir avanzando, ¿no? O sea, se habla de medicamentos de primera línea, de segunda línea, entonces tiene que recibir un tratamiento, pero lo que él hace también es correcto, ¿no? O sea, el camuflaje de las lesiones es importante, ¿no? Es importante, ahora disponemos de muchos medicamentos tópicos, cosmecéuticos, que nos ayudan a maquillar las lesiones, ¿no? Entonces, incluso yo aprendo mucho de los pacientes, ¿no? A veces las señoras combinan su
lápiz de ceja, ¿no? Lo mezclan Tiene sus técnicas. Sí, Con su y base. con su base o bases corrector. combinan dos bases, ¿no? Y van a la consulta que tú la miras y no pensarías que tiene vitiligo, sino se demaquilla, ¿no? Entonces, que se maquille, que se camufle las lesiones, está bien, que debe ser evaluado, recibir un tratamiento, por supuesto, pero ya lo otro lo contesta la doctora. Pero antes de ir contigo, María Luisa, comentaste algo, doctora Bobbio, sobre el tratamiento con corticoides. Hay muchas personas que le tienen un poco de miedo a los corticoides porque si bien son buenos, también tienen efectos secundarios. Sí, por eso es que el corticoide debe ser manejado por el médico, no usado por mucho tiempo, de acuerdo a la potencia del corticoide y de acuerdo a la localización de la lesión. No es lo mismo un corticoide para la cara que un corticoide para las manos, ¿no? Entonces, por eso es que el tratamiento debe ser supervisado siempre por el médico, ¿no? Pero que tiene efecto, sí, tiene un efecto inmunomodulador, tiene un efecto en los linfocitos, hay pacientes que solo con corticoide Responden. responden. Ah, ok, muy bien. Ahora sí, María Luisa. Bueno, lo del bullying es pues un capítulo aparte, ¿no? Es todo un tema. Habría que preguntarle a Rosa si a su hijo le molesta que lo buleen, porque a veces es a las mamás a las que nos fastidia que lo buleen al hijo y al hijo no le importa. Si al hijo le importara, tendría que trabajar en sus aspectos emocionales para que en verdad pues no le importe, ¿no? O sea, si a él le ayuda a maquillarse y se siente mejor de esa manera, que lo que diga el resto en verdad pues deje de... Le resbale. Le resbale, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Nadie puede satisfacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuanto más se molesta a alguien, más ganas le da al buleador de seguir fastidiando. Y suele ser que en el bullying, haciéndolo corto, el bullying es como un triángulo, ¿no? El buleado, el buleador y los espectadores. El buleado debe buscar hacer alianza con los espectadores para que, siendo más, inhiban a los buleadores de molestar, ¿no? Porque la mayoría no dice nada, no opina, no sabe, no responde, ni defiende ni ataca. Pero cuando se les concientiza a los espectadores, el tema del bullying baja bastante porque les pones en evidencia, ¿no? Y hay gente ignorante, pues, ¿no? Evidentemente, porque si alguien tiene vitiligo, pues es porque le tocó, ¿no? No es algo que les vaya a causar ningún problema, más allá de lo estético, ¿no? Entonces es como que yo le diría a Rosa que se lo tome con calma, ¿no? Que se pregunte si es a ella quien le molesta, ¿no? Porque las mamás solemos ser así, o es al hijo, ¿no? Si el hijo se siente mortificado, que vaya a terapia, que se fortalezca y que busque alianza con los espectadores, con los que escuchan, ¿no? Para que los buleadores sean puestos en evidencia y a los 28 años los amigos deben ser más o menos de la misma edad, pues, ¿no? O sea, de verdad que es ridículo. Hay algunos amigos que de por sí son bien fastidiosos, pero no lo hacen de mala onda, ¿no? Sino Claro, pues pero por hay que siempre ponerse en el lugar del otro, porque de repente hay gente que efectivamente le resbala y hay otros que sí reciben la broma, ¿no? Y sí los ofende, Sí ¿no? los Entonces ofende. sí los daña. Entonces Cuidado, hay que saber a quién le haces la broma y que si es capaz o no de defenderse, ¿no? O que no le importe, pues. Si yo cuando subo de peso me dice, ¿estás gordito? Digo, está bien. Con mi plata. Y o sea, realmente no me importa. Yo no diría eso, estás en tele. Después bajo, pues, pero en ese momento no me importa. Mucho pollo a la brasa. A ver, Víctor, ¿qué dice Leslie? Víctor desde Tacna, él tiene 32 años. Me han salido manchas rojas, puntitos. ¿Puede convertirse en vitiligo? ¿A qué se debe este brote? ¿Una alergia? Micosa. Doctora, ahí tiene miles de diagnósticos, Así ¿ah? es. Sí, es. Si no es millones, ahí. ¿No? Ha Pero- sido bien puntual el señor. ¿Puede convertirse en vitiligo? No creo. No. No creo. El vitiligo comienza de no, como manchas blanco, Blancas. lechoso. Ujú. Se habla de un blanco papel bond, ¿no? Entonces, no, si ha comenzado rojo, No. no. Podría ser la periferia, podría estar roja, sí, que nos indica a veces actividad, que comienza como puntitos y múltiples parece, ¿no? Manchas rojas, no. ¿Ya que se debe? Puede ser micosa, ¿no, doctora? Sí. Sí. Puede ser Zika, puede ser rubiola, puede ser 100.000 cosas. Pero no le digas eso, se va a asustar el señor Leslie. No pasa nada, ahí está tranquilo. Bueno, en todo caso, si tiene esas manchitas rojas y tiene dudas, porque evidentemente no sabe qué es lo que puede ser, pues lo mejor que usted puede optar es ir Al dermatólogo. al dermatólogo, ¿no? A ver, vamos con la siguiente pregunta. Milagros, 30 años, 10 chorrillos. Tengo psoriasis y otros problemas dermatológicos. ¿Estoy propensa a tener vitiligo? En teoría sí, ¿no?
Ahí habría que manejar bien la psoriasis, que la psoriasis esté controlada, ¿no? Manejar el aspecto emocional, ¿no? Para estar menos propensa pues, a estas enfermedades autoinmunes. Claro, que no significa que le va a dar. No, no significa que no. Tampoco hay que pensar Claro, porque está pensando que ¿no? puede Hay ser. que tener mucha fe, ¿no? Claro, todos son probabilidades realmente en la parte es. médica. Una persona que tenga algo que pueda predisponer, sí, solamente tiene que hacer es controlar su enfermedad que tiene y seguir sus controles tranquilamente. Ahora, recordemos algo, ¿no? En la medicina nunca hay nada 100%. 100%. No. Y respecto al aspecto emocional, es acudir a la terapia y en algunos casos complementarlo, por ejemplo, con el yoga, con el mindfulness, con el tai chi, ¿no? Ver en qué estoy en mi vida, qué cosa quiero, cómo lo voy a manejar, ¿no? Hacer Tomarse deporte una también, pausa, ¿no? hacer deporte, Claro. salir a bailar, reunirse con los Algo que te amigos. guste hacer. ¿No? O sea, hay varias cosas y sí vale la pena detenerse a pensar de qué cosa quiero para mí, ¿no? O sea, el cuerpo te está avisando, algo estás haciendo mal. Ajá, importante lo que ha dicho María Luisa. Ahora viene una pregunta al revés. Valeria, de 32 años, ella nos llamó de Surco. Dice, tengo vitiligo desde los 5 años. Desde ¿Me hace. puede salir psoriasis? Desde hace 5 años. Desde hace 5 años, perdón. Tengo vitiligo desde hace 5 años. ¿Me puede salir psoriasis? Es la misma respuesta. Es la misma respuesta. Sí, es a la inversa, ¿no? Sí. ¿No? ¿Hay probabilidades? Sí. ¿La doctora lo puede decir a ciencia cierta? No. No. Ajá. ¿Podemos hacer como una especie de comparación? ¿Tengo probabilidad de sacarme la lotería? Sí. Sí, ¿Me lo voy a sacar? No sé. no sabemos. ¿No? Ahora, podríamos decir, si esa persona no se cuida nada, ahí tendría mayores probabilidades de la probabilidad normal, o tampoco. Sí, desde luego que sí, ¿no? Si no se cuida nada, si está sometida a mucho estrés, si sigue llevando una vida así, entonces sí. Ahora, lo que sí podríamos decir es que si una persona no tiene cuidado, podría llegar a un cáncer de piel. ¿Alguien con vitiligo? Sí, claro. Sí, Ahí por sí. supuesto, porque la Ajá. piel está totalmente desprotegida, ¿no? Sobre todo si tiene vitiligo en áreas fotoexpuestas, ¿no? Y las posibilidades ahí sí son altísimas. Ajá, ahí sí. Un paciente que tiene vitiligo en toda la cara y que no se Usa bloqueador. aplica bloqueador, pues con el índice de radiación que hemos tenido y que tenemos ahora en Lima, las posibilidades son altas, ¿no? Ahí sí, cuidado, atención. A ver, Carla dice, a mi hijo le diagnosticaron vitiligo a los 7 años, ahora tiene 16 y no le volvió a salir. ¿Le puede aparecer de nuevo? Podría aparecerle de nuevo, pero esa evolución del vitiligo ha sido muy favorable, ha sido Benigna. muy buena. Entonces, como les decía, ¿no? Es impredecible. Habría que, pues, no sé, ver el futuro, ¿no? O sea, ningún dermatólogo le puede decir con seguridad no le va a volver a aparecer o sí le va a volver a aparecer. No, eso estaríamos Y si lo hace, muy irresponsable. estaríamos mintiendo, ¿no? No. Ahora que lógicamente si tuvo una enfermedad tiene más posibilidad que alguien que nunca tuvo vitiligo, ¿no? Pero podría ser también que allí quede, como he visto en muchos casos, ¿no? Una lesión única, localizada, que se dio y ahí quedó y nunca más, ¿no? Muy bien. Más consultas. Sí, tenemos llamadas telefónicas. Katy, 60 años, desde San Martín de Porres. Mi nieto de año y medio tiene una mancha roja en el empeine. ¿Esto se puede convertir en vitiligo? Ya tiene 2 meses con la mancha. Creo que también ya la contestamos, Ajá. ¿no? Una mancha roja, ¿no? Poco probable, Sí, ¿no? inicia todo blanco lechoso, lo estamos diciendo, y después se compone blanco total. ¿Sí? Entonces vamos a con otra llamada telefónica. Por favor. Amela, 63 años, desde Bellavista. ¿Cómo se puede tratar el vitiligo en niños menores de 4 años? Interesante. Sí, bueno, en realidad, pues, un niño de menos de 4 años, el manejo es distinto, ¿no? No se le va a poder someter a tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos, todo eso queda descartado, ¿no? Generalmente son Ultravioleta. tratamientos tópicos. También todo tiene que ser con mucha precaución, ¿no? Porque el impacto también que tiene eso en el niño Claro. es distinto, ¿no? Hay cosas que si no van a ser determinantes, si no van a ser, digamos, graves, ¿no? En un niño tan pequeño,
Yo solamente le daría algo tópico, lo estaría evaluando, le haría todos sus análisis y que crezca un poquito más, a ver, ¿no? Fortalecerlo emocionalmente para Eso. cuando vaya el Así nido, los niños estén enterados de lo que es, los papás que sepan que no es contagioso, hacer todo el cuidado Preventivo. alrededor preventivo, ¿no? Eso es lo más importante. Sí. Fundamental. Sobre todo cuando somos niños, ¿no? Nos llama muchísimo la atención algo que no es común. Claro, ¿no? ¿qué es esto, no? Ajá. Mamá, mi amigo tiene una mancha blanca, no lo toques, ¿no? Te vas a Claro. contagiar. Entonces, Cuidado. sí hay que hacer todo el soporte para los padres de familia y los niños. Y claro, los papás tienen razón de asustarse, ¿no? Pero ahí ya la Miss tiene que... En las escuelas, ¿no? Los Así es. profesores, las profesoras ahí, ¿no? Tienen que dar la explicación adecuada, Ujú. ¿no? Y dar el ejemplo también ahí. Eso, el ejemplo. Gio Paredes dice, ¿existen medicamentos cuyos efectos secundarios generen vitiligo? Más que vitiligo, despigmentaciones, ¿no? Por ejemplo, el uso de la hidroquinona, cuando se usa para más bien Quitar manchas. despigmentar la piel, podría ser que sea un poco exagerado el efecto y produzca pues manchas hipocrómicas, ¿no? Que podrían ser semejantes a un vitiligo, ¿no? Sí. Pero sí hay sustancias químicas que pueden gatillar el origen o Claro. el inicio de un vitiligo. Como hablaba de medicamentos, Ajá, ¿no? sí. Sustancias químicas, creo que también lo mencionamos. Ujú. Sí. Pues, sí. A ver, seguimos con las consultas. Tenemos Más un montón, gracias a consultas. todos por escribirnos. Cisne en el Facebook nos puso, nadie de mi familia tiene vitiligo, pero yo lo tengo. ¿Mis hijos podrían tenerlo también? Están más propensos, ¿No? definitivamente. Más propensos. Sí. Ujú. Bueno, para mí siempre me queda la pregunta, dice, nadie tiene o no se sabe, ¿no? Porque hay personas que no cuentan o no tienes la cercanía para enterarte de, ¿no? Y también podría ser el primer caso en la familia, ¿no? Entonces, tendría que hacer un rastreo para ver, pero igualmente el tema hereditario, sí, sus hijos tienen mayor riesgo de tenerlo. Claro, ahora imagínense que sus hijos, ninguno tenga vitiligo, pero los nietos sí podrían. Podrían. es. Ujú. Sí. ¿No? Sí. Ok. Para Las que altas quede. generaciones. Ujú. Para que Es que quede no es un claro. gen, ¿no? O sea, no está mediado genéticamente como para ser una herencia directa, dominante o recesiva, ¿no? Es más bien un Poligénico. poligénico. Vamos con más consultas. Esta viene desde Twitter. Norma dice, ¿una piel con vitiligo es más sensible al sol? Por supuesto que sí es. Es una piel que está desprotegida de pigmento, ¿no? Entonces, incluso sí a los pacientes con vitiligo se les recomienda pues el uso de bloqueador definitivamente y evitar la sobreexposición al sol, ¿no? Porque los efectos van a ser Mayores. muy marcados, ¿no? Ahora, una consulta. Estas cámaras bronceadoras son con luz ultravioleta. ¿Por qué se les recomienda a las personas con vitiligo que se sometan a la luz ultravioleta si para otras pieles normales dicen que eso es dañino? Claro, es que aquí lo que se busca es una radiación especial, ¿no? Ya a veces se llama pubaterapia, es un tratamiento con fototerapia de banda angosta, ¿no? Que lo que va a hacer es más bien estimular a los melanocitos, sobre todo a los que están en los folículos pilosos, a que repigmenten, ¿no? A que si están disfuncionales, a que vuelvan a su función normal, ¿no? O sea, en este caso sí funcionaría. Sí, pero es un tipo de radiación especial, Claro. es una fototerapia, no es cualquier una cámara. autobronceante, que Estética. dicho sea de paso, ya que tocas el tema, los dermatólogos no las recomendamos para nada. Claro, no vayamos a pensar, Sí. si una persona con vitiligo que tiene la piel más sensible se somete, ¿no? A la fototerapia con broncee. luz ultravioleta, pues yo también, ¿no? Ujú. Ujú, ¿no? Cuidado con estas cámaras. A ver, más consultas, tenemos más. Ya no hay más consultas, ya. Oye, pero hemos tenido un montón. Claro, Muchísimas bastante- gracias, ¿verdad? bastante A los que preguntas. día a día, ¿no? Nos llaman por teléfono, nos escriben por el Twitter, por el Facebook, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. A ver, algunas recomendaciones, ¿no? Para las personas que tienen vitiligo, ¿no? Y también, ¿no? Los que conocemos a alguien con la enfermedad. Busque a un médico que sepa escuchar y dar apoyo emocional. Uy, ¿cómo hacemos ahora con los médicos que tienen 10 minutos para cada paciente? Es bien difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí? ¿No? A ver, todavía no he leído todas las recomendaciones. A ver, hable con otras personas. Estamos jugando. A ver, dice, aprenda más sobre la enfermedad.
Sí. ¿no? Por eso es importante programas como este, Ajá. ¿no? En que Claro. explicamos con todo detalle. A ver, hable con otras personas que tienen vitiligo para formar un grupo de apoyo. Eso es un buen punto, ¿no, María Luisa? Así es, ¿no? Tratar de conversar de la enfermedad y ver cómo, quizás los que ya tienen la enfermedad más tiempo, enseñan con su vida, con sus actividades a los que son más jóvenes que no los va a limitar en nada, ¿no? Y que tienen que tener una actitud más positiva sobre la enfermedad. O sea, no es como que qué suerte que tengo esto, pero si me tocó, bueno, pues, ¿qué voy a hacer, no? Claro. Sigo para adelante nomás. Y ahora, para eso sí que las redes sociales son buenas, ¿no? Porque hay grupos de apoyo que se crean a raíz de, ¿no? de Sí. estos grupos en las redes, ¿no? Ujú. Y ahí podemos, ¿no? interactuar. A ver, la familia y los amigos son otra fuente de soporte. Esto es bastante Totalmente importante. cierto. Y tienen que estar bien informados, ¿no? También, cuando hay un paciente con una enfermedad crónica, el paciente no solamente es el paciente, sino toda la familia, que tiene que apoyar, dar soporte, ¿no? No burlarse, no bullear al mismo familiar, ¿no? Sino, Pero tampoco tratémoslos como si fuese una persona que Tampoco. tiene una enfermedad que no puede hacer nada. Claro, no puede hacer nada porque eso no, o sea, lo más natural y normal posible, ¿no? O sea, Ahora, una persona con vitiligo puede acudir de repente a la playa bajo una sombrilla, bien protegido. sí. ¿Es posible? Sí, por supuesto que Ah, sí, ya. no le vas a negar esa... Claro, porque de repente Con la su familia pantalla puede solar. decir, no, tú tienes vitiligo, te quedas en casa y de resto nos vamos a la playa. Debe No, y hacer lo su dejan vida cuidando. normal, con los cuidados, con el tratamiento adecuado, pero debe hacer su vida normal, ¿no? Y acá es bien importante hablar con las mamás, ¿no? Que suelen acompañar a los hijos a la consulta. A veces, como decía la doctora, ¿no? El hijo no le da mucha importancia, pero la mamá exagera de tal forma los síntomas. La mamá es Y la yo que creo sufre. que en el fondo, en lugar de hacerle un bien a su hijo, lo daña, ¿no? Porque las cosas hay que tomarlas, como dijo la doctora, con más naturalidad, ¿no? Y sobre todo si ella quiere consultar ella sola, pero no delante del hijo, ¿no? Agrandar, exagerar las cosas, porque eso creo que no le hace nada bien. No, pues, no. Pero es que lo sobreprotegen. Sí, y eso existe, personas incluso mayores, van con la mamá y comienza, digo al señor, cuénteme. Y la mamá, no, señora, con el señor. Y la señora, sigue hablando. ¿No habla señora su hijo? Sí, doctor. Ah, perfecto. Para que lo escuches, porque es otra realidad. Claro. Lo que él siente realmente. Y él muchas veces ¿Cómo tendrá, vive pues, su enfermedad? claro, cómo vive la enfermedad él mismo. Porque los papás, bueno, Magnifican, como papás ¿no? sobreprotegemos a los hijos, así que hay que ir con paciencia y ambos tienen que comprender todo esto. Hola, hay más consultas, una en el Facebook de Ángela. A mi hija le salió una mancha blanca en el cuello hace 10 años y empezó a tomar zinc. Se le pigmentó de nuevo, pero deja de tomar el zinc y le sale en otra parte del cuerpo. Bien importante esta pregunta, ¿no? Porque hablamos es un poco como complicado hablar de todas las teorías que explican el vitiligo, pero también hay una teoría que habla de la oxidación, ¿no? Del estrés oxidativo de las células. Y aquí se dice que lo que se deben usar son antioxidantes y el zinc lo consideramos un inmunomodulador, ¿no? Entonces, sí, nosotros recomendamos el sulfato de zinc para que se tome en pacientes que tengan vitiligo y algunas otras enfermedades, ¿no? Que tienen un componente inmunológico, ¿no? Entonces, el zinc lo usamos bastante nosotros y con buenos resultados, parece acá en el caso de la hija de Ángela, ¿no? Entonces... Pero el tema es, lo deja de tomar, le vuelve a salir la mancha. Bueno, yo le diría que si cuando lo toma le va bien, que lo siga tomando, ¿no? El sulfato de zinc no le va a hacer daño, puede producir en algunos pacientes un poco de gastritis, ¿no? Pero lo está usando ella como un inmunomodulador, ¿no? Está modulando su respuesta inmune, ¿no? Que se utiliza como les Doctora, digo, zinc y antioxidantes. Aprovechando esa parte, ¿todo paciente con vitiligo debería tomar zinc? Dependiendo, nosotros les damos por épocas antioxidantes, por épocas sulfato de zinc, ¿no? Incluso en los niños, ahora para los niños se prepara el sulfato de zinc en gomas, ¿no? En gomas masticables, entonces el niño lo ve también como algo que comes una, 2 gomitas al día. Una golosina. ¿no? Sí, de sulfato de zinc. Lo usamos para lo que es vitiligo, alopecia areata, ¿no? También a veces lo usamos para verrugas, ¿no? Donde también hay un componente inmunológico, pese a que la verruga es producida por un virus. ¿Sí? Con Entonces, buenos se resultados. puede usar el zinc previa evaluación Pero por el previa dermatólogo. evaluación. Sí. No porque alguien está tomando, voy a tomar yo también. No. Ahora, estaba hojeando aquí las
las hojas de la doctora, ¿es posible que por quemaduras también uno tenga Sí, claro. vitiligo? Sí. O sea, no solamente del sol, sino otro tipo de quemaduras por agua hirviendo, por aceite. Sí, siempre la quemadura es una agresión, ¿no? A la piel. Y entonces, incluso a veces hemos visto cánceres de piel desarrollados sobre quemaduras muy antiguas, ¿no? Personas que en su juventud tuvieron una gran quemadura, una quemadura en la piel, y con el transcurso de los años desarrollan un cáncer de piel. Lo que tampoco significa que toda quemadura va a llevar a eso, ¿no? Porque tampoco creo que todos acá tratamos un poquito de revisar el tema, de educarnos, ¿no? Pero no de alarmar, ¿no? Claro que sí. Angélica, en el Facebook, interesante, mi doctora dice, el médico me indicó como parte del tratamiento exponerme al sol por 15 minutos. Pero ¿qué hacer cuando no hay sol? Las manchas aumentan más en la zona del vientre. Sí. Esta es la fototerapia, ¿no? Lo que nosotros usamos, y anteriormente que no era tan fácil tener las cabinas de fototerapia. Bueno, se usaba la fototerapia natural, que es con el sol, ¿no? Sí, es un tratamiento que es un poquito complicado porque el paciente tiene que aplicarse unos tópicos a las manchas, luego exponerse al sol, es una exposición progresiva, ¿no? Debe exponerse al sol y va a notar que la piel se comienza a poner de un tono rosado, pero debe exponer esas zonas que están con el vitiligo y proteger el resto de la piel. Por eso les digo que a veces es un poco complicado, ¿no? Debe ser paulatino, y cuando no hay sol se usan las lámparas de luz ultravioleta que antiguamente estaban disponibles, ¿no? Entonces se colocaba a una distancia de aproximadamente 50 centímetros y, por ejemplo, tenía en la mano, se aplicaba el tópico y colocaba la piel afectada cerca a la lámpara, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues todo ha ido progresando y también se usan las cámaras de fototerapia. No, porque en invierno aquí en Lima Sí. no hay forma que No hay encuentre sol. No hay forma. A ver, vamos con más consultas. 11:25 de la mañana y seguimos recibiendo consultas. Doris dice, mi hermana tiene vitiligo en la pierna y ahora le salió en el pecho. ¿Le puede salir en el rostro? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero aclarando de que el vitiligo en el rostro es el que mejor pronóstico tiene. ¿Así? Sí, el vitiligo del rostro es más fácil de pigmentar, sobre todo cuando no son muchas manchas. Es más fácil de pigmentar, por ejemplo, que en genitales, ¿no? Sí, Eso que uno pensaría que el rostro es una zona bastante sensible. El más fácil de pigmentar y que a veces incluso, ¿no?, puede mejorar espontáneamente es el de la cara. Y el más difícil de repigmentar es el que está en las zonas acrales, ¿no? Muy pegada a la piel, a las prominencias óseas, ¿no? Es el más difícil. Vamos con más consultas. Sí, De las tenemos un par últimas de del llamadas día. más todavía. Isis, 68 años, de Chaclacayo, dice, hace 5 años falleció mi mamá y a raíz de eso me aumentó la mancha que tenía en el labio inferior. ¿Cómo puedo tratarlo para que no siga creciendo? Ahí que hubo ese factor gatillante, que fue una situación muy fuerte, ¿no?, con la mamá. Bueno, creo que la doctora, ¿no? Bueno, tienen que ir al dermatólogo para que le hagan su chequeo, le recomienden las cosas y de repente trabajar el tema del duelo, ¿no? Tiene un duelo complicado probablemente. Hay muchos sitios, ¿no? Hay psicoterapia y también en algunas parroquias hay grupos para procesar el duelo, ¿no? Claro, de ayuda, Así ¿no? es, grupos de apoyo, ¿no? Ahí está, y vamos ya con la última antes que nos gane el tiempo. Renato, 43 años, llamó desde Arequipa. Mi esposa de 47 años le salió una mancha negra en la axila que luego se convirtió en blanca. Fue a chequearse y le diagnosticaron vitiligo. ¿Es normal que suceda ello? No, no es normal y es poco frecuente también, ¿no?, que comience así negra, mancha que se vuelva oscura, oscura y y después después se blanca. se transforma en blanca, ¿no? Entonces, sí, de pronto por alguna sustancia irritativa que se pudo aplicar, a veces depilaciones muy intensas también, ¿no?, o muy seguidas, ¿no?, también podría, ¿no? ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Que busque la opinión de otro especialista? ¿Una segunda opinión? Y le diagnosticaron vitiligo, pero se supone que debe estar haciendo un tratamiento ya para el vitiligo, ¿no? Porque él habla de que fue a chequearse, le diagnostican vitiligo, entonces que siga el tratamiento que le está indicando su dermatólogo, ¿no?, con respecto al vitiligo. Claro, ¿no? Y que no es normal lo que ha sucedido. Eso, ¿no? Respecto a la pregunta, no Sí. es normal. Y ya la última que La entra. última pregunta. Tenemos ya 10 minutos en la última pregunta, Paola. Del Facebook, María Magdalena dice, hace un año me curé de rosácea. ¿Soy propensa a tener vitiligo?
No, es una enfermedad totalmente diferente la rosácea, ¿no? De orígenes Totalmente diferentes. Perfecto. Sí. ¿Qué tal el programa del día de hoy, no? Ajá. Creo que hemos, Intenso. hemos respondido muchísimas dudas, ¿no? De eso no hay duda. Eso no hay duda. Bueno, queda claro entonces, Leslie, que el vitiligo no es contagioso. Atención, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que a veces no tienen que... Hay muchos factores, ¿no? Para que pueda haber de repente, para que se desencadene la enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Las últimas Correcto. recomendaciones ya ustedes como especialistas en la materia. Bueno, hablarles de los nuevos tratamientos, ¿no? Que se están hoy en día propugnando, ¿no? Tratamientos que van a estimular a la función del melanocito, ¿no? Como Hay el biológicos también. Sí, el alfa-melanotibe, por ejemplo, ¿no? Que todavía, medicamentos que a veces no los tenemos tan a la mano, pero que en otras latitudes se usan, ¿no? Y el tofanicin, ¿no? Que es un inhibidor del JAK, que también se está utilizando ahora para regenerar la pigmentación de la piel, ¿no? Tofacitinib. Ahora, ¿algún tratamiento para el vitiligo es cubierto por el CIS? ¿No? Porque a veces pensamos que cuando son tratamientos dermatológicos son bastante costosos. Sí, bueno, el CIS cubre todo lo que es las consultas, los exámenes auxiliares que se deben pedir, pero como parte de los tratamientos, si el hospital dispone de los medicamentos o de las cámaras de fototerapia, sí, pero Todo eso en tanto estén disponibles como parte del petitorio del CIS, sí se van a cubrir, ¿no? Muy bien. María Luisa. Bueno, yo creo que es súper importante aprender a manejar mejor nuestras emociones, a gestionarlas de la mejor manera, ser conscientes de nuestras emociones, reprimirlas no significa que no las tengamos. Manejar adecuadamente el estrés, ¿no? O sea, vivir en un estrés crónico nos enferma. La gente le quita importancia al estrés porque dice todo el mundo vive estresado, sí, pero algunos toleran mejor y otros no, y no sabemos quiénes se van a enfermar viviendo un estrés prolongado. Entonces sí es importante hacer un poco de terapia, de repente salir a bailar, ¿no? Reunirse con los amigos, hacer yoga, o sea, tener mecanismos que nos permitan Desestresarnos. sintonizarnos con nosotros mismos, ¿no? Así es. Y ya nos vamos. Nos vamos ya. Ha sido un programa interesantísimo. El vitiligo no se contagia. Hay muchas causas que lo van a provocar. Y nosotros, por lo tanto, hemos acá visto todas las áreas y cómo manejarlo. Y la última recomendación, el síndrome de Guillain-Barré no es contagioso. También, no nos olvidamos del síndrome de Guillain-Barré aquí en la Junta Médica. Nos vamos. Gracias a todos por vernos, ¿no? Hasta mañana. Feliz martes. Chao. Chau.